Pobres hijos de María, su debilidad es extrema, grande su inconstancia, muy corrompida su naturaleza. Lo confieso, han sido extraídos de la misma masa corrompida de los hijos de Adán y Eva. Pero no se desalienten por ello, consuélense y alégrense. Oigan el secreto que les descubro, secreto desconocido a casi todos los cristianos, aún a los más devotos. No guarden su oro ni su plata en cofres que ya fueron destrozados por el espíritu maligno que los saqueó. Además, esos cofres son muy pequeños y endebles, y están envejecidos para poder contener tan grandes y preciosos tesoros. No echen al agua pura y cristalina de la fuente en vasijas del todo sucias o infectadas por el pecado. Si éste no se halla ya en ellas, queda aún su mal olor, que contaminaría el agua. No echen sus vinos exquisitos en toneles viejos, que han estado llenos de vinos malos, pues se echarían a perder y correrían el peligro de derramarse. Almas predestinadas, sé que me han entendido, pero quiero hablarles aún con más claridad. No confíen el oro de su caridad, la plata de su pureza, las aguas de las gracias celestiales, ni los vinos de sus méritos y virtudes a un saco agujereado, a un cofre viejo y roto, a un vaso infestado y contaminado, como son ustedes mismos, porque serán robados por los ladrones, esto es, por los demonios que día y noche acechan y espían el momento oportuno para ello, y porque todo lo más puro que Dios les da, lo corromperán con el mal olor de su egoísmo, de la confianza en ustedes mismos y de su propia voluntad. Guarden más bien, viertan en el seno y corazón de María todos sus tesoros, gracias y virtudes. Ella es vaso espiritual, vaso de honor, vaso insigne de devoción. Desde que el mismo Dios se encerró en él personalmente y con todas sus gracias, este vaso se tomó totalmente espiritual y se convirtió en morada espiritual de las almas más espirituales. Se hizo digno de honor y trono, de honor de los mayores príncipes de la eternidad. Se tornó insigne de devoción y la morada de las almas más insignes, en dulzuras, gracias y virtudes. Se hizo finalmente rico como una casa de oro, fuerte como la torre de David y puro como torre de marfil. Oh, qué feliz es el hombre que lo ha entregado todo a María, que en todo y por todo confía y se pierde en María. Es todo de María y María es toda de él. Puede decir abiertamente con David: María ha sido hecha para mí, o con el discípulo amado: la tomé por todos mis bienes, o con Jesucristo: todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Si algún crítico al leer esto piensa que hablo aquí de hiperbólicamente o por devoción exagerada, no me está entendiendo, o porque es hombre carnal que de ningún modo gusta las cosas del espíritu, o porque es del mundo, de este mundo, que no puede recibir al Espíritu Santo, o porque es orgulloso y crítico, que condena o desprecia todo lo que no entiende. Pero quienes nacieron no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios y de María, me comprenden y gustan, y para ellos estoy escribiendo. Digo, sin embargo, a unos y a otros, volviendo al asunto interrumpido, que siendo la excelsa María la más noble y generosa de todas las puras criaturas, jamás se deja vencer en amor ni generosidad. Ella, como dice un santo devoto, por un huevo
te dará un buey. Es decir, por lo poquito que le damos, nos dará en retorno mucho de lo que has recibido de Dios. Por consiguiente, si te entregas a ella sin reserva y pones en ella tu confianza sin presunción, y trabajando por tu parte para adquirir las virtudes y domar tus pasiones, ella se dará a ti totalmente. Que los fieles servidores de María digan, pues abiertamente, oh San Damasceno, si confío en ti, oh Madre de Dios, me salvaré, protegido por ti. Nada temeré, con tu auxilio combatiré a mis enemigos y los pondré en fuga, porque ser devoto tuyo es un arma de salvación que Dios da a los que quiere salvar. Figura bíblica de la vida consagrada a María, Rebeca y Jacob. El Espíritu Santo nos ofrece en el libro de Génesis una figura admirable de todas las verdades que acabo de exponer respecto a la Santísima Virgen y a sus hijos y servidores. La hallamos en la historia de Jacob, que por la diligencia y cuidados de su madre Rebeca recibió la bendición de su padre Isaac. Oigámoslas tal como las refiere el Espíritu Santo. Luego añadiré mi propia explicación. Historia bíblica de Rebeca y Jacob. Esaú había vendido a Jacob sus derechos de primogenitura. Rebeca, madre de ambos hermanos, que amaba tiernamente a Jacob, le aseguró muchos años después estos derechos mediante una estratagema santa y toda llena de misterio. Isaac, sintiéndose muy viejo y deseando bendecir a sus hijos antes de morir, llamó a Esaú, a quien amaba, y le encargó salirse de casa a conseguir algo de comer para bendecirle luego. Rebeca comunicó al punto a Jacob lo que sucedía y le mandó traer 2 cabritos del rebaño. Cuando los trajo y entregó a su madre, ella los preparó al gusto de Isaac, que bien conocía. Vistió a Jacob con los vestidos de Esaú que ella guardara y le cubrió las manos y el cuello con la piel de los cabritos, a fin de que su padre, que estaba ciego, al oír la voz de Jacob, creyese al menos por el vello de sus manos que era Esaú. Sorprendido, en efecto, Isaac por el timbre de aquella voz que parecía ser de Jacob, le mandó acercarse y, palpando el pelo de las pieles que cubrían las manos, dijo que verdaderamente la voz era de Jacob, pero las manos eran las de Esaú. Después que comió y al besar a Jacob, sintió la fragancia de sus vestidos, le bendijo y deseó el rocío del cielo y la fecundidad de la tierra. Le hizo señor de todos sus hermanos y finalizó su bendición con estas palabras: maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga. Apenas había Isaac concluido estas palabras, he aquí que entra Esaú, trayendo para comer de lo que había cazado, a fin de recibir luego la bendición de su padre. El santo patriarca se sorprendió con increíble asombro al darse cuenta de lo ocurrido, pero lejos de retractar lo que había hecho, lo confirmó, porque veía claramente el dedo de Dios en este suceso. Esaú entonces lanzó bramidos a nota la Sagrada Escritura, acusando a gritos de engañador a su hermano, y preguntó a su padre si no tenía más que una bendición. En todo esto, como advierten los santos padres, fue figura de aquellos que, hallando cómodo juntar a Dios con el mundo, quieren gozar a la vez de los consuelos del cielo y los deleites de la tierra. Isaac, conmovido por los lamentos de Esaú, lo bendijo por fin, pero con una bendición de la tierra, sometiéndole a su hermano
lo que le hizo concebir un odio tan irreconciliable contra Jacob, que no esperaba sino la muerte de su padre para matar al hermano. Y éste no hubiera podido escapar a la muerte si Rebeca, su querida madre, no lo hubiese salvado con su solicitud y con los buenos consejos que le dio y que él siguió. Esaú, figura de los réprobos. Antes de explicar esta bellísima historia, es preciso advertir que según los santos padres y los exégetas, Jacob es figura de Cristo y de los predestinados, mientras que Esaú lo es de los réprobos. Para pensar que es así, basta examinar las acciones y conductas del uno y del otro. Esaú, el primogénito, era fuerte y de constitución robusta, gran cazador, diestro y hábil de manejar el arco y traer caza abundante. 2. Casi nunca estaba en casa y confiando solo en su fuerza y destreza, trabajaba siempre fuera de ella. 3. No se preocupaba mucho por agradar a su madre Rebeca y no hacía nada para ello. 4. Era tan glotón y esclavo de la gula que vendió su derecho de progenitura por un plato de lentejas. 5. Como otro Caín, estaba lleno de envidia contra su hermano Jacob, a quien perseguía de muerte. Esta es precisamente la conducta que observan los réprobos. 1. Confían en su fuerza y habilidad para los negocios temporales. Son muy fuertes, hábiles e ingeniosos para las cosas terrestres, pero muy flojos e ignorantes para las del cielo. 2. Por ello no permanecen nunca o casi nunca en su propia casa, es decir, dentro de sí mismos, que es la morada interior y fundamental que Dios ha dado a cada hombre para residir allí, a ejemplo suyo, porque Dios vive siempre en sí mismo. Los réprobos no aprecian el retiro ni las cosas espirituales ni la devoción interior. Califican de apocadas, mojigatas y hurañas a las personas que cultivan la vida interior, se retiran del mundo y trabajan más dentro que afuera. 3. Los réprobos apenas si se interesan por la devoción a la Santísima Virgen, Madre de los predestinados. Es verdad que no la aborrecen formalmente, algunas veces le tributan alabanzas, dicen que la aman y hasta practican algunas devociones en su honor, pero por lo demás no toleran que se la ame tiernamente, porque no tienen para con ella las ternuras de Jacob. Censuran las prácticas de devoción a las cuales los buenos hijos y servidores de María permanecen fieles para ganarse el afecto de ella. No creen que esta devoción les sea necesaria para salvarse. Pretenden que, con tal de no odiar formalmente a la Santísima Virgen ni despreciar abiertamente su devoción, merecen la protección de la Virgen María, cuyos servidores son porque rezan y dicen entre dientes algunas oraciones en su honor, pero carecen de ternura para con ella y evitan comprometerse en una conversión personal. 4. Los réprobos venden su derecho de primogenitura, es decir, los goces del cielo, por un plato de lentejas, es decir, por los placeres de la tierra. Ríen, beben, comen, se divierten, juegan, bailan, etc., sin preocuparse como Esaú por hacerse dignos de la bendición del Padre Celestial. En pocas palabras, solo piensan en la tierra, solo aman las cosas de la tierra, solo hablan y tratan de las cosas de la tierra y de sus placeres, vendiendo por un momento de placer por un humo vano de honra y un pedazo de tierra dura
amarilla o blanca. La gracia bautismal, su vestido de inocencia, su herencia celestial. 5. Por último, los reprobos odian y persiguen sin tregua a los predestinados, abierta o solapadamente. No pueden soportarlos, los desprecian, los critican, los contradicen, los injurian, los roban, los engañan, los empobrecen, los marginan, los rebajan hasta el polvo. Mientras que ellos ensanchan su fortuna, se entregan a los placeres, viven regaladamente, se enriquecen, se engrandecen y viven a sus anchas. Jacob, figura de los predestinados. 1. Jacob, el hijo menor, era de constitución débil, era suave y tranquilo, permanecía generalmente en la casa para granjearse los favores de Rebeca, su madre, a quien amaba tiernamente. Si alguna vez salía de casa, no lo hacía por capricho ni confiado en su habilidad, sino por obedecer a su madre. 2. Amaba y honraba a su madre, por eso permanecía en casa con ella. Nunca se alegraba tanto como cuando la veía, evitaba cuanto pudiera desagradarle y hacía cuanto creía que le complacería, todo lo cual aumentaba en Rebeca el amor que ella le profesaba. 3. Estaba sometido en todo a su querida madre. La obedecía enteramente en todo, prontamente y sin tardar, amorosamente y sin quejarse. A la menor señal de su voluntad, el humilde Jacob corría a realizarla. Creía cuanto Rebeca le decía, sin discutir. Por ejemplo, cuando le mandó a salir a buscar los 2 cabritos y se los trajera para aderezar la comida de su padre Isaac, Jacob no replicó que para preparar una sola comida para una persona bastaba con un cabrito, sino que sin replicar hizo cuanto ella le ordenó. Tenía gran confianza en su querida madre, y como no confiaba en su propio valer, se apoyaba solamente en la solicitud y cuidados de su madre. Imploraba su ayuda en todas las necesidades y la consultaba en todas las dudas. Por ejemplo, cuando le preguntó si en vez de la bendición recibiría más bien la maldición de su padre, creyó en ella y a ella le confió tan pronto Rebeca, le contestó que ella tomaría sobre sí esa maldición. 5. Finalmente imitaba, según sus capacidades, las virtudes de su madre, y parece que una de las razones de que permaneciera sedentario en casa era el de imitar a su querida y muy virtuosa madre y el alejarse de las malas compañías que corrompen las costumbres. En esta forma se hizo digno de recibir la doble bendición de su querido padre. Comportamiento de los predestinados y de los reprobos. Este es el comportamiento habitual de los predestinados. 1. Permanecen asiduamente en casa con su madre, es decir, aman el retiro, gustan de la vida interior, se aplican a la oración, a ejemplo y en compañía de su madre, la Santísima Virgen, cuya gloria está en el interior. Ciertamente de vez en cuando aparecen en público, pero por obediencia a la voluntad de Dios y a la de su querida madre, y a fin de cumplir con los deberes de su estado, y aunque en el exterior realicen aparentemente cosas grandes, estiman mucho más la que adelantan en el interior de sí mismo, en compañía de la Santísima Virgen. En efecto, allí van realizando la obra importantísima de su perfección, en comparación de la cual las demás obras no son sino juego de niños. Por eso, mientras algunas veces sus hermanos y hermanas trabajan fuera con gran empeño, habilidad y éxito, cosechando la alabanza y aprobación del mundo, ellos conocen por la luz del Espíritu Santo
que se disfruta de mayor gloria y provecho y alegría en vivir escondidos. En el retiro con Jesucristo, su modelo, en total y perfecta sumisión a su madre, que en realizar por sí solos maravillas de naturaleza y gracia en el mundo, a semejanza de tantos Esaús y reprobos que hay en él. En su casa habrá riquezas y abundancia. Sí, en la casa de María se encuentra abundancia de gloria para Dios y de riquezas para los hombres. Cuán amables son tus moradas, Señor Jesús. Qué delicia es tu morada. El pajarillo encontró la casa para albergarse y la tórtola anidó para colocar sus polluelos. Oh, cuán dichoso es el hombre que habita en la casa de María. Tú fuiste el primero en habitar en ella. En esta morada de predestinados, el cristiano recibe ayuda de ti, solo, y dispone en su corazón las subidas escalones de todas las virtudes para elevarse a la perfección en este valle de lágrimas. 2. Los predestinados aman con filial afecto y honran efectivamente a la Santísima Virgen como a su cariñosa madre y señora. La aman no solo de palabra, sino de hecho. La honran no solo exteriormente, sino en el fondo del corazón. Evitan como Jacob cuanto pueda desagradarle y practican con fervor todo lo que creen que puede granjearles su benevolencia. Le llevan y entregan no ya 2 cabritos, como Jacob a Rebeca, sino lo que representaban los 2 cabritos de Jacob, es decir, su cuerpo y alma, con todo cuanto de ellos depende para que ella los reciba como cosa suya, los mate y haga morir al pecado y a sí mismos desollándolos y despojándolos de su propia piel y egoísmo, para agradar por este medio a su Hijo Jesús, que no acepta por amigos y discípulos, sino a los que están muertos a sí mismos. Los aderece al gusto del Padre Celestial y a su mayor gloria, que ella conoce mejor que nadie. Con sus cuidados e intercesión, disponga este cuerpo y esta alma, bien purificados de toda mancha, bien muertos, desollados y aderezados como manjar delicado, digno de la boca y bendición del Padre Celestial. ¿No es esto acaso lo que harán los predestinados que aceptarán y vivirán la perfecta consagración a Jesucristo por manos de María, que aquí les enseñamos para que testifiquen a Jesús y a María un amor intrépido y afectivo? Los reprobos protestan muchas veces que aman a Jesús, que aman y honran a María, pero no lo demuestran con la entrega de sí mismos, ni llegan a inmolarles el cuerpo y el alma con sus pasiones como los predestinados. 3. Estos viven sumisos y obedientes a la Santísima Virgen, como a su cariñosa madre, a ejemplo de Jesucristo, quien de 33 años que vivió sobre la tierra, empleó 30 en glorificar a Dios, su Padre, mediante una perfecta y total sumisión a su Santísima Madre. La obedecen siguiendo exactamente sus consejos, como el humilde Jacob los de Rebeca, cuando le dijo, escucha lo que te digo, o como la Santísima Virgen, hagan lo que él les diga. Jacob, por haber obedecido a su madre, recibió como de milagro la bendición, aunque naturalmente no podía recibirla. Los servidores de las bodas de Caná, por haber seguido el consejo de la Santísima Virgen, fueron honrados con el primer milagro de Jesucristo, que convirtió el agua en vino a petición de su Santísima Madre. Asimismo, todos los que hasta el fin de los siglos reciban la bendición del Padre Celestial y sean honrados con las maravillas de Dios, solo recibirán estas gracias,
como consecuencia de su perfecta obediencia a María. Los Esaús, al contrario, pierden su bendición por falta de sumisión a la Santísima Virgen. 4. Los predestinados tienen gran confianza en la bondad y poder de María, su bondadosa madre. Reclaman sin cesar su socorro, la miran como su estrella polar para llegar a buen puerto. Le manifiestan sus penas y necesidades con toda la sinceridad del corazón. Se acogen a los pechos de su misericordia y dulzura para obtener por su intercesión el perdón de sus pecados o saborear en medio de las penas y sequedades sus dulzuras maternales. Se arrojan, esconden y pierden su manera maravillosa en su seno amoroso y virginal, para ser allí inflamados en amor puro, ser allí purificados de las menores manchas y encontrar allí plenamente a Jesucristo, que reside en María como en su trono más glorioso. ¡Oh, qué felicidad! No creas, dice el abad Guerrico, que es mayor felicidad habitar en el seno de Abraham que en el de María, dado que el Señor puso en este su trono. Los reprobos, por el contrario, ponen toda su confianza en sí mismos. Al igual que el hijo pródigo, se alimentan solamente de lo que comen los cerdos. Se nutren solamente de tierra a semejanza de los sapos. Y a la par que los mundanos solo aman las cosas visibles y exteriores. No pueden gustar del seno de María ni experimentar el apoyo y la confianza que sienten los predestinados en la Santísima Virgen, su bondadosa madre. Quieren hambrear miserablemente por las cosas de afuera, dice San Gregorio, porque no quieren saborear la dulzura preparada dentro de sí mismos y en el interior de Jesús y de María. 5. Finalmente, los predestinados siguen el ejemplo de la Santísima Virgen, su tierna madre, es decir, la imitan y por eso son verdaderamente dichosos y devotos, y llevan la señal infalible de su predestinación, como se lo anuncia su cariñosa madre. Dichosos los que siguen mis caminos, es decir, quienes con el auxilio de la gracia divina practican mis virtudes y caminan sobre las huellas de mi vida. Sí, dichosos durante su vida terrena, por la abundancia de gracias y dulzura que les comunico de mi plenitud y más abundantemente que a aquellos que no me imitan tan de cerca. Dichosos que en su muerte, que es dulce y tranquila, y a la que ordinariamente asisto para conducirlos personalmente a los goces de la eternidad. Dichosos finalmente en la eternidad, porque jamás se ha perdido ninguno de mis fieles servidores que haya imitado mis virtudes durante su vida. Los réprobos, por el contrario, son desgraciados durante su vida, en la muerte y por la eternidad, porque no imitan las virtudes de la Santísima Virgen y se contentan con ingresar a veces en sus cofradías, rezar en su honor algunas oraciones o practicar otra devoción exterior. Oh Virgen Santísima, bondadosa Madre mía, cuán felices son, lo repito en el arrebato de mi corazón, cuán felices son los que son quienes que sin dejarse seducir por una falsa devoción siguen fielmente sus caminos, observando tus consejos y mandates. Pero desgraciados y malditos los que abusando de tu devoción no guardan los mandamientos de tu Hijo. Malditos los que se apartan de tus mandatos.